Bienvenidos a la exposición del día de hoy, donde trataremos la clasificación de los seres vivos junto a mis compañeros Walter de la Cruz y Luis Cifuentes. Comenzando por quien propuso la clasificación. La clasificación de los seres vivos ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero un hito importante fue alcanzado por Carl Wohl, un microbiólogo estadounidense en 1977. Wohl propuso una nueva clasificación basada en la secuencia del ARN ribosomal, lo que llevó a la identificación de los tres dominios principales: Archaea, Bacteria e Eukarya. Esta propuesta revolucionó la manera en que entendemos la diversidad de la vida en la Tierra. Ahora, con otro personaje importante, George Potts, colaborador de Gus. Fue fundamental en el análisis de datos y en la validación de los hallazgos que llevarían al desarrollo de esta clasificación de los tres dominios. Junto, Gus y Potts propusieron que la vida en la Tierra podía dividirse en tres grandes dominios: bacteria, archaea e eucarya. Esta clasificación no se basaba únicamente en las características morfológicas o metabólicas, sino en la secuenciación genética del ARN-R, lo cual representaba una revolución en la taxonomía. Ahora en la imagen se nos muestra a Carl Wood, fue quien propuso la clasificación de los seres vivos de esta manera. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué se clasifican. Primero que todo, para facilitar la identificación. Todo organismo recibe un nombre científico único siguiendo las reglas de la nomenclatura binominal. Este sistema desarrollado por Carl Linnaeus utiliza dos nombres: el del género y el de la especie, por ejemplo, Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es la especie. Este sistema estandarizado evita confusiones y permite la identificación precisa de las especies. Ya. Bueno, para los que no saben qué es nomenclatura binominal, es un sistema usado en biología para asignar el nombre científico a una especie. Y ahora seguimos con entender las relaciones evolutivas. La clasificación taxonómica refleja la historia evolutiva de los organismos. Los sistemas modernos utilizan filogenia, que es el estudio de las relaciones evolutivas basadas en las características heredadas, y análisis genético. La filogenia organiza los organismos en un árbol evolutivo, conocido como árbol filogénico, que muestra cómo las especies están relacionadas y sus ancestros comunes. Cladista: un enfoque para construir árboles filogénicos, agrupando organismos anclados, que son grupos que incluyen un ancestro común y todos sus descendientes. Bueno, otra palabra rara es filogenia, que es el estudio de las relaciones evolutivas entre distintas especies o organismos a lo largo del tiempo. Y ahora seguimos con predecir las características. Al clasificar un organismo se puede incluir información sobre su biología y comportamiento, por ejemplo, hábitat. Los organismos de un mismo grupo suelen habitar ambientes similares. Dieta. Las especies dentro de un mismo orden o familia pueden tener dietas similares. Estructura corporal. Organismos de un género pueden combatir estructuras corporales que reflejan adaptaciones similares. Esto es útil en biología para hacer predicciones y en medicina para estudiar enfermedades. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el dominio de bacteria. El dominio de bacteria, también conocido simplemente como bacteria, es uno de los tres dominios de la vida, uno con archaea y eucarya. Los organismos en este dominio son bacterias verdaderas y se caracterizan por una serie de características distintivas que los diferencian de las arqueas y las eucariotas. Características generales. Células procariotas. Las bacterias son organismos unicelulares procarióticos, lo que significa que no tienen un núcleo definido, ni organelos membranos, como las mitocondrias o el retículo endoplasmático. Su material genético está contenido en una región de citoplasma llamada nucleoide. Pared celular. La mayoría de las bacterias tienen pared celular, compuesta principalmente por el peptidoglicano, una red de azúcares y aminoácidos que proporciona estructura y protección.
Esta característica es una diferencia clave entre las arqueas, que tienen paredes celulares, con otras composiciones. Bueno, la reproducción asexual. Las bacterias se reproducen asexualmente mediante fisión binaria, un proceso en el que una célula madre se divide en dos células hijas genéticamente identificadas. Diversidad metabólica. Las bacterias muestran una amplia variedad de modos de nutrición y metabolismo. Pueden autótrofas, como las cianobacterias, que realizan fotosíntesis, o heterótrofas, como las bacterias que descomponen material orgánico. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia de la clasificación de los seres vivos. Primeramente vamos con la organización del conocimiento. La clasificación agrupada a los organismos de forma sistemática, lo cual facilita el estudio y permite una mejor organización del conocimiento biológico. Ayuda e identifica patrones y relaciones entre especies, o sea, entre, digamos, una ave y otra ave. Ahora vamos con la identificación y la comparación. Gracias a la clasificación, los científicos pueden identificar organismos y compararlos incluso si se encuentran en lugares geográficos diferentes. La identificación precisa es esencial para la comunicación entre científicos y para evitar confusiones. Acá podemos dar como ejemplo las águilas y unos cóndores. Entonces ahí vamos viendo las comparaciones y viendo similitudes. La otra es por comprensión de la evolución y relaciones filogenéticas. Para clasificar a los seres vivos permite entender las relaciones evolutivas entre ellos. Las especies se agrupan según su parentesco y características comunes, lo que facilita el estudio de la historia evolutiva y la filogenia, historia de las relaciones evolutivas. Acá podemos ver si un animal viene de otra especie o son familiares de esa especie, y esto ayuda a clasificarlos en los dominios que ahorita vamos a ver. Y por último está el estudio de la biodiversidad y conservación. Al clasificar las especies, los científicos pueden monitorear la biodiversidad y determinar cuáles especies están en peligro de extinción, lo cual es crucial para su conservación. También permite evaluar el impacto de los cambios ambientales en diferentes grupos de organismos. Acá podemos ver, digamos, cuando saber qué especie y cuál es la característica que está en extinción, y de esta forma también ver por qué está y si es causa del impacto de los cambios ambientales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación y la diversidad. El dominio de bacterias se divide en varios grupos principales. Proteobacteria. Este es uno de los grupos más diversos y abarca bacterias gram negativas, que incluyen a las heterobacterias como Richia coli y muchas bacterias patógenas, como Salmonella. También incluye bacterias no patógenas, como las que están en el suelo. Firmicutes. Estas bacterias son principalmente gram positivas, incluyen géneros como Bacillus y Clostridium. Algunas de ellas forman esporas y pueden sobrevivir en condiciones adversas. Actinobacterias. También gram positivas, estas bacterias incluyen a los géneros Mycobacterium, como el que causó la tuberculosis, y Streptomyces, conocidos por su capacidad de producir antibióticos. Cianobacterias, conocidas comúnmente como algas verdeazuladas. Estas bacterias son fotosíntesis y son importantes para la producción de oxígeno y la fijación de nitrógeno en ambientes acuáticos y terrestres. Chiamindiae. Este grupo incluye bacterias como son parásitos intracelulares obligados como Chiandia trachomatis, que causa enfermedades de transición sexual, y Trachomatosis.
Chitocates. Estas bacterias tienen una forma de espiral y son conocidas por su motosidad en forma de espiral. Ejemplos incluyen Treponema bilium, que causa la sífilis. Ya. En el primer ejemplo de proteobacterias vamos a hablar sobre la patógena, que es una palabra que se usa para describir a cualquier entidad que puede causar una enfermedad en otro organismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los desafíos de la clasificación. La clasificación de las bacterias sigue evolucionando con los avances en tecnología genética, la diversidad genética y la capacidad de las bacterias para intercambiar genes horizontalmente ha complicado la clasificación tradicional basada en las bacterias morfológicas y bioquímicas. Bueno, acá les tenemos unos ejemplos. Uno de ellos sería Escherichia coli. Otro de ellos sería Streptococcus pyogenes. Y el otro sería Lactobacillus acidoprotis. Y bueno, esto sería todo sobre las eubacterias. Ahora iniciamos con el último dominio, que es el dominio Eukarya. Lo que hace único al dominio Eukarya es que este dominio, sus organismos, tienen células con núcleo verdadero, es decir, células eucariotas. Estas células poseen una membrana nuclear que rodea y protege el material genético, además de contener organelos especializados que realizan funciones específicas. Los organismos de este dominio son extremadamente diversos y abarcan tanto organismos unicelulares como multicelulares, desde protistas microscópicos hasta plantas, animales y hongos. Bueno, este dominio comienza con los protistas. Los protistas son un grupo muy diverso de organismos eucariotas que no pertenecen a los reinos fungi, plantas o animales. Pueden ser utilizados ser unicelulares o multicelulares, simples y vivir en medios acuáticos o ambientes húmedos. Los ejemplos de los protistas que incluyen a los protozoos, algas y monos. Ahora vamos a hablar de estos. Comenzamos con los protozoos, que sus características son que son protistas heterótrofos y generalmente unicelulares. Muchos de ellos son móviles y se desplazan mediante cilios, flagelos o pseudópodos. Ejemplos de estos son las Amoeba proteus, que su movimiento es por pseudópodos, los Paramecium, que utilizan cilios para desplazarse, y los Plasmodium, que causan la malaria en el ser humano. Ahora vamos con las algas, que sus características es que son protistas fotosintéticos, con estructuras similares a plantas, pero sin tejidos complejos como son las hojas, los tallos y las raíces. Pueden ser unicelulares o multicelulares. Ejemplos de estos son la chiorella, que es una alga unicelular, la ulva, que es una alga multicelular y conocida como la lechuga de mar, y las algas pardas, que son grandes algas, como el kelpe, que es un ejemplo de algas pardas. Bueno, ahora vamos con los hongos. Los hongos son organismos eucariotas y pueden ser unicelulares, como la levadura, o multicelulares, como los hongos de sombrero, que esos son los que vemos principalmente en películas o imágenes cuando buscamos hongos. Sus características son heterótrofos y descomponedores. Obtienen nutrientes descomponiendo materia orgánica, y ejemplos de estos son los Saccharomyces cerevisias, levaduras utilizadas en la panificación para hacer panes. También la Agaricus bisportis, que son champiñones, los champiñones comestibles, y el Penicillium,
que son hongos que se derivan de la penicilina, un medicamento que se encuentra principalmente. Ahora vamos con las plantas. Las plantas son organismos multicelulares y fotosintéticos. Sus células contienen cloroplastos y tienen paredes celulares de celulosa. Estas divididas en varios grupos. Comenzamos con las briófitas. Características de estas plantas que son sin tejidos vasculares, sin xiloma y flosma, que son los tejidos vasculares de las plantas principalmente, y también también son reconocidas por lo que son de pequeño tamaño y dependen de agua para su reproducción. Ejemplos de estos son los musgos, la hepatitis y anteceros. Vamos con los pleidófitos. Sus características son plantas vasculares, tienen cinema y floema, pero no producen semillas. Se produce mediante esporas, gemiosperas. Esporas, y ejemplo de estos son los helechos, los gemiospermas, las colas de caballo y los licopídeos. Ahora vamos con la parte de los gemiospermas, que serían sus características son plantas vasculares que producen semillas, pero sus semillas no están cubiertas de un fruto. Suelen tener hojas en forma de aguja y ser perennes. Ejemplos de estos son los pinos, abetos y cipreses. Y por último están los angiospermas, que son plantas con características vasculares que producen flores y frutos. Sus semillas están cubiertos y protegidos por estos frutos y son el grupo de plantas más diverso. Ejemplos de estos son las rosas, los manzanos, los arces y los oramines. Bueno, ahora por último vamos con posiblemente uno de los más extensos, con los de las plantas, que son los animales, y ahí entraríamos los seres humanos. Sus características generales: los animales son organismos eucariotas, multicelulares y heterótrofos. Carecen de paredes celulares y presentan una gran variedad de formas y adaptaciones. Los animales se dividen en dos grandes grupos: los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados son sus características que no tienen columna vertebral. Constituyen la mayor parte de la diversidad animal, y uno de los ejemplos serían los poríferos, que son las esponjas, filtros acuáticos sin tejidos verdaderos, los artrópodos, insectos, arácnidos, y los crustáceos con exoesqueleto y patas articuladas, los moluscos, que son los caracoles, los pulpos, las almejas, y son suaves y a menudo con concha, los equinodemos, que son ejemplos de estos son estrellas de mar y erizos de mar, con simetría radial y esqueleto interno. Ahora vamos con los vertebrados, que sus características y diferencia de los vertebrados es que tienen columna vertebral y esqueleto interno. Pueden vivir en hábitats terrestres y acuáticos. Existen en hábitat acuático peces, vertebrados acuáticos que generalmente tienen branquias. También hay anfibios como las ranas, las salamandras, que viven en agua y tierra con piel permeable anti el agua. Reptiles, serpientes y lagartos son uno de los ejemplos
que tiene piel escamosa y unos huevos con cáscara muy dura. Las aves, que tienen plumas, ponen huevos y la mayoría pueden volar. Y por último, los mamíferos, que ahí nos encontramos nosotros, el ser humano, los perros, las ballenas, y nosotros poseemos glándulas mamarias y generalmente pelaje. Bueno, entonces, acá vemos los dominios, que sería el dominio Eubacteria, el dominio Archaea y el dominio Eukarya. Sus diferencias, sus creadores de propuestas y por qué son esenciales para los animales y los seres humanos. Bueno, No diga grupo, no diga grupo. bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y chao. Ahora el siguiente tema es que distingue a las arqueobacterias de las bacterias. Las arqueobacterias se diferencian de las bacterias porque tienen lípidos de membrana únicos y rutas metabólicas diferentes, especialmente en la manera en que procesan su ADN. Además, muchas arqueas pueden vivir en ambientes extremos, como lugares con alta salinidad o temperaturas muy altas, lo cual no es común en la mayoría de las bacterias. Eubacteria, su pared celular contiene peptidoglicano, un polímero específico que les da su rigidez y estructura. Este componente es único de las bacterias y es esencial para su supervivencia. Archaea, su pared celular no contiene peptidoglicano, en su lugar tiene otros polímeros como peptidoglicano y proteínas especiales que les permiten adaptarse a ambientes extremos. Ahora un ejemplo de las bacterias sería como se muestra en la imagen, y de archeas en la siguiente imagen. Ahora seguimos con el dominio archea. Características. El dominio archea está formado por microorganismos procariotas, que aunque son similares en tamaño y forma a las bacterias, poseen mecanismos bioquímicos y rutas metabólicas distintas, especialmente en relación con la transcripción y traducción del ADN. Membranas celulares. Las arqueas tienen lípidos de memorias diferentes a los de bacterias y eucariotas, lo que distingue considerablemente. Ambientes extremos. Inicialmente las arqueobacterias fueron consideradas extremófilas debido a su capacidad de vivir en condiciones extremas como altas temperaturas, salinidad y la presencia de metales y compuestos inorgánicos. Sin embargo, también se encuentran en ambientes más comunes. Relevancia ecológica. Las arqueas son abundantes en océanos y ecosistemas globales, representando aproximadamente el 20% de los seres vivos en la Tierra. Ahora continuamos con la clasificación de las arqueobacterias. Historia de la clasificación. Hasta la segunda mitad del siglo XX, las arqueobacterias se clasificaban dentro del reino monero, pero en la década de los 70 se reconoció que eran suficientemente distintas como para clasificarlas en un dominio separado. Grupos principales. Las arqueobacterias se clasifican principalmente en dos grupos. Euriarchaeotas incluyen halófilos extremos, metanógenos, acidófilos extremos y organismos planctónicos. Ahora el otro grupo, que es Crenarchaeota, incluyen hipertermófilos, mesófilos y psicrófilos. Ahora los ejemplos de Euriarchaeota serían los aófilos extremos, como se muestran en la imagen, y el ejemplo de Crenarchaeota serían los psicrófilos.